Buenas tardes, hacemos la clase 28 del lunes 28 de junio y terminamos con los contenidos de teoría de momento angular de sistema de partículas. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que estudiamos un sistema de partículas, digamos M1, M2, M3, cada una le pongo M sub I, desde un sistema inercial. A ver si está más grueso acá. En el sistema inercial ponemos un punto O, que es el punto desde donde se mira cómo rotan las cosas. Lo voy a poner en el origen para facilitar las cosas, los dibujos. Y bueno, cada partícula tiene su posición, que depende del tiempo, su velocidad, que depende del tiempo, y su masa. Uno define todo esto como un sistema de partículas. Define en su planteo cuáles son las partículas que están dentro del sistema, todos los objetos que están fuera del sistema, y define una cantidad momento angular con L mayúscula respecto del punto O como la suma sobre todas las partículas, suma sobre I, desde 1 hasta n, digamos, no lo anoto, de la masa de cada una por la posición de cada una respecto del punto O, R o I, que depende del tiempo, por la velocidad de cada una, que depende del tiempo, y esta cantidad depende del tiempo en general. Masa por velocidad de cada partícula es cantidad de movimiento lineal P, así que esto es R vector P. Y este producto, lo voy a poner más grande, es un producto vectorial. Fundamental para entender y sobre todo visualizar para dónde apuntan todos estos vectores, manejarse bien con el producto vectorial, y en particular con la regla de la mano derecha para saber la dirección y sentido de los productos que estamos dibujando. Y con esta cantidad definida habíamos visto, última parte de la última clase, que la dinámica del momento angular, vale decir el estudio de cómo cambia con el tiempo, o sea, la derivada respecto del tiempo del momento angular de un sistema de partículas, es igual a la suma de los torques respecto del punto O de observación de las fuerzas externas. ¿Dónde? Fuerzas externas serían, por ejemplo, una que tire para acá. Cada fuerza está aplicada en alguna partícula, así que en este momento, si bien me lo preguntaron creo en la primera clase y se suele decir mucho, en este momento es que es importante cuál es el punto de aplicación de la fuerza. Si la fuerza actúa sobre esta partícula no es lo mismo que si actúa sobre esta o sobre aquella. Cada una está en un lugar distinto. La fuerza que actúa está en un determinado lugar. Entonces, si este vector, como vez pasada lo llamamos ROI, el vector posición de la partícula I respecto al punto O, el torque de una fuerza externa, vamos a poner acá donde, esto que llamamos torque, con la letra tau, respecto del punto O, importa la fuerza, importa respecto de qué punto, se define como el producto vectorial de la posición de la partícula respecto del punto O del punto de aplicación de la fuerza respecto del punto O por el valor de la fuerza con producto vectorial. Acá es donde decir posición de la partícula respecto al punto O decir punto de aplicación de la fuerza respecto al punto O, es lo mismo. Y cuando hablamos de fuerza es más común decir punto de aplicación de la fuerza. Distintas fuerzas externas se aplican en distintos lugares. Si hay varias fuerzas externas, la suma de los torques de fuerzas externas es sobre todas las fuerzas externas. No importa en qué partícula actúe. O sea, si hay fuerza sobre esta y hay fuerza sobre esta y hay fuerza sobre esta, no les pongo índice para no llenar anotación, va la suma de todos los torques de fuerzas externas. Lo que no va acá son las fuerzas internas. Igual que cuando hablábamos del momento lineal P mayúscula del sistema de partículas, vimos que las fuerzas internas, las que hace una partícula sobre la otra, bueno, los torques se cancelan. Las fuerzas estas son pares de acción y reacción, fuerzas internas entre partículas del sistema, son de igual módulo, igual dirección, sentido opuesto, y además nos ponemos en el caso en que la dirección de estas fuerzas es la misma dirección que
la línea que une las partículas en interacción. O sea, la fuerza puede ser solamente de atracción o de repulsión. Bajo esa hipótesis, que es la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción en sentido fuerte, vimos que los torques de las fuerzas internas que aparecían en esta suma se fueron. O sea, vamos a ponerlo por acá. Más torque respecto al punto O de fuerzas internas, todas sumadas, esa parte se iba. Esa cuenta fue la última que hicimos y nos deja con este resultado importante. Borro para que queden limpios. Las fuerzas externas, las que hacen agentes de afuera del sistema de partículas, son las únicas capaces de influir en la variación en el tiempo del momento angular del sistema. Y esta es la teoría básica y se tiene que parecer, aunque sea, lo escribo al costadito y lo borro enseguida, pero no le tiene que sonar, vamos a poner comparar, con el hecho de que la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo es igual a la suma de las fuerzas externas. Porque lo comparo porque tiene una estructura muy parecida. La cantidad de movimiento del sistema, como varía, depende de las fuerzas externas, las internas no. La cantidad de movimiento angular del sistema, como varía, depende del torque de las fuerzas externas, de las internas no. Que depende del torque es que depende de las fuerzas, pero no directamente de las fuerzas, sino de esta construcción. Esta construcción, que hay que aprender a mirar, dice qué es lo que queda de la fuerza en esta ecuación que tiene que ver con la variación del momento angular. Y hago un dibujito con la regla de la mano derecha. Este vector fuerza, este vector posición, perdón, por esta fuerza, esto por esto, es un vector que va hacia adentro. En este dibujito, el torque de esta fuerza va hacia adentro del pizarrón. Y bueno, desde ya, siempre que hay producto vectorial, hay que pensar las cosas en tres ejes. Si son X e Y los que dibujamos, está el eje Z perpendicular al pizarrón. Y el torque en este dibujo está justo en el eje Z. Entonces hay que entender esto en el espacio. Bien. Creo hasta ahí llegamos. Si hay alguna pregunta, los que están asistiendo. Hola Yasmín. No sé si alguien más se sumó. Agustín. Gendry. Hasta ahí teníamos la clase pasada. ¿Qué me faltó antes de ir al tema del cuerpo rígido? Que es el grueso de la práctica. ¿Qué faltó? Que esto está visto desde un punto O que está fijo en un sistema inercial, un punto del origen que uno elija. Pero cuando tenemos sistema de partículas, está siempre interesante fijarse en el centro de masa y en particular poner un sistema de referencia en el centro de masa, que es el sistema que definíamos con el origen en el centro de masa y los ejes siempre paralelos al sistema inercial exterior. Bueno, queda un poco chueco. Entonces, respecto del centro de masa, se puede hacer y conviene hacer una descomposición del momento angular de la partícula, tal cual se lo ve desde afuera, comparándolo con cómo se lo ve desde adentro. Lo mismo que hicimos con cantidad de movimiento lineal. Entonces, esto era repaso. Este es el dibujo con el que trabajamos, pero mejor lo hago de nuevo para que se vea más limpio. A ver, están las partículas. Está el centro de masa. Perdón, por acá. Están los ejes del sistema del centro de masa. Eso. Y para una partícula I
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para construir esto? Esta es la posición del centro de masa. Es el vector que va del punto O de observación al centro de masa. Lo voy a llamar R. No quiero complicar la notación, cargarla, pero muchas veces lo llamamos R del centro de masa, mayúscula. Bueno, lo voy a poner R sub O hoy. O porque es respecto del punto O, que nos interesa el punto de observación. Y con R mayúscula acuérdense que es el del centro de masa. Mayúscula es centro de masa. Después está la posición de la partícula, digamos la iésima, respecto del centro de masa, que siempre llamamos R'I. Es posición respecto del centro de masa. Y está la posición de la partícula respecto del sistema de afuera. Este dibujito que hicimos muchas veces es la guía para hacer la descomposición. Esta posición es la que llamamos ROI. Posición de la partícula I respecto del punto O. Este R'I podría insistir que es R' respecto del centro de masa. Digo respecto por la notación que estamos usando. Poner sub O es para acordarse que es respecto del punto O. Podría poner sub CM para acordarme que es respecto del centro de masa. Pero se carga mucho. Prefiero, y les pido que lo registren, que cuando ponemos prima es respecto del centro de masa. Y con eso achicamos la notación. Como siempre, R' respecto del centro de masa. Entonces uno tiene las descomposiciones de siempre. Resulta que la partícula, la posición RO, voy a dejar acá abajo para usarlo luego, RO de la partícula I, se puede escribir como la posición del centro de masa, RO, respecto al punto O, más R'I. Esta posición es esta flecha más esta. Y eso nos habilita a decir que, como los ejes no rotan entre sí, que la velocidad de la partícula I respecto del sistema de afuera es la velocidad del centro de masa, la velocidad de este centro de masa, que va a ponerle Cm, más la velocidad prima de la partícula, que es la velocidad que vemos desde el centro de masa. La derivada de la posición de R' es la velocidad B'. Y subrayaría en rojo que estas son las cantidades que están dibujadas en rojo acá, R'I y su correspondiente velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema, empezar acá, la cantidad de movimiento angular del sistema, L mayúscula, respecto del punto O. Sabemos que todo esto depende del tiempo, pero no lo voy a poner en general, no lo voy a cargar la notación. Cuando haga falta, recordamos que depende del tiempo. Bueno, esto se escribía como la suma sobre todas las partículas de la masa de cada una por la posición de cada una respecto del punto O por la velocidad de cada una respecto del sistema inercial. Y esto resulta ser igual, podemos reemplazar ROI por esta suma. Entonces vamos armando, es la suma sobre todas las partículas de la masa de cada una por, paréntesis, la posición del centro de masa más la velocidad de la partícula, estoy en posición, más la posición R'I de la partícula respecto del centro de masa, producto vectorial por la velocidad de la partícula, que se descompone como velocidad del centro de masa más velocidad de la partícula B'I respecto del centro de masa. Es lo que hemos hecho tantas veces, insertarlo en el cálculo de momento angular respecto del punto O. Y vamos a distribuir este con este, y este con aquel, y este con este, y este con aquel. Son 4 términos. Es una sumatoria sobre no sé cuántas partículas de 4 términos. Los reagrupo. Los primeros términos que salen en cada partícula van a una sumatoria, etc. Lo hemos hecho antes. Entonces, tenemos la suma sobre I para recorrer todas las partículas de lo que salga de la flecha de allá arriba, que es, o sea, distribuir con una de las flechas. MI que está afuera por la posición del centro de masa por la velocidad del centro de masa por el producto vectorial. Y estoy usando que el producto vectorial es distributivo respecto de la suma, ya lo comentamos, y esto es lo que sale de hacer el primer término de esta distribución y recorrer la suma sobre todas las partículas. Después tenemos, voy a elegir el R'I por el B'I, o sea, otra vez ponemos la suma sobre todas las partículas
de la masa de cada una por R'I por B'I. Ya lo vamos a interpretar. Los pongo acá arriba porque son los más importantes, los que quedan. Y hay otros dos términos de distribuir. Uno sería RO con B'I. Veamos. Suma sobre todas las partículas de la masa de cada una de el producto de RO, posición del centro de masa respecto al punto O, por la velocidad prima de cada partícula respecto del centro de masa. Y el otro término, el último, es la suma sobre todas las partículas de la masa de cada partícula. Y tengo el R'I por la velocidad del centro de masa. R'I por la velocidad del centro de masa. ¿Qué pasa con estos términos del renglón de abajo? Bueno, en esta suma sobre I, en la posición del centro de masa es siempre la misma. O sea, acá hay n términos, tantos términos como partículas, todos tienen RO. Entonces lo puedo sacar de factor común. Este RO lo saco de factor común para allá adelante. O vamos a hacerlo sin tachar ahí, escribo de vuelta. Esto me va a dar, este término solo me va dando RO allá adelante, por la suma, y el por para acá, por la suma sobre las partículas de la masa de cada una por la velocidad de cada una respecto del centro de masa. ¿Sí? Saqué el RO afuera y multiplica a la suma de todos estos. Esta cantidad es 0. Propiedad del centro de masa, la suma de las masas por la velocidad de cada partícula siempre da 0. Era la cantidad de movimiento total del sistema vista desde el centro de masa. P mayúscula prima, lo llamamos alguna vez, es 0. Así que esto por 0, 0. Este término desaparece. Y este último tiene la velocidad del centro de masa igual en todos los términos. Hay tantos términos como partículas, la velocidad del centro de masa es una sola para todo el sistema. Entonces este término se puede escribir sacando la velocidad del centro de masa de factor común para atrás. No puedo mezclar para adelante o para atrás porque el producto vectorial no es conmutativo. Entonces el factor que está en segundo lugar tiene que seguir en segundo lugar. Lo mismo que acá, el que estaba en primer lugar siguió en primer lugar. Entonces esto es la suma sobre todas las partículas de la masa de cada una por la posición de cada una vista del centro de masa, todo sumado y multiplicado después, o sea, primero sumamos y después multiplicamos por lo que sacamos de factor común, velocidad del centro de masa. Y esta suma también es 0. Propiedad del centro de masa, las dos propiedades usamos justo acá. La suma de las masas por las posiciones vistas del centro de masa da 0, porque es como calcular la posición del centro de masa visto desde sí mismo. O porque hicimos la cuenta y nos acordamos en qué página estaba y la encuentran. Voy a poner un paréntesis acá para insistir que la suma se hace primero y se multiplica después. La suma se hace primero y se multiplica después. Por eso podemos mirar la suma y acordarnos qué pasaba y da 0. Y bueno, 0 por lo que venga, 0. Entonces, la cantidad de momento angular del sistema vista desde un punto O fijo en un sistema inercial se descompone en dos términos y el otro se fue. Y vamos a interpretar qué son esos dos términos. ¿Vamos? Entonces, saco el detalle de cómo hicimos la cuenta. Los que se fueron, o sea, los que valen 0 ya no están. Y resulta que este primer término, bueno, el mismo tipo de truco. RO, posición del centro de masa, y velocidad del centro de masa son una sola cosa para el sistema y estoy sumando sobre las n partículas. Esto quiere decir que puedo sacar RO por el centro de masa afuera de la suma. Y para no escribirlo de vuelta, pongo unos paréntesis acá que dicen: la cuenta la haces sumando las masas y después de sumar multiplicar por esto. Y la suma de las masas siempre la llamamos con M mayúscula, es la masa total del sistema. Entonces esto es, voy a rebobinar desde allá arriba para que no quede lejos, el momento angular del sistema que estamos calculando con respecto a un punto de observación es la masa total del sistema por la posición del centro de masa del sistema, por la velocidad del centro de masa, o sea, todas cosas a nivel sistema, más esta cantidad que si la miran tiene la forma de momento angular de cada partícula, o sea, masa por posición, producto vectorial por velocidad, pero todo calculado desde el centro de masa. Estos términos
tiene sentido llamarlos con L minúscula sub I prima. Sería el momento angular de la partícula iésima visto desde el centro de masa. Lo podemos llamar prima o lo podemos llamar CM. No sé qué es más vistoso. Voy a dejar prima como estamos trabajando y al final le pongo CM como cartel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quedó acá? La suma de los momentos angulares de las partículas respecto al centro de masa, una vez sumado, se va a llamar L mayúscula, porque es mayúsculas para el sistema, prima. O sea, suma de las cantidades de movimiento angulares de las partículas respecto al sistema del centro de masa es el momento angular total del sistema respecto del centro de masa. Y acá digo que en lugar de prima le podemos poner CM para homologar para hacer análogo a las notaciones. Si esto es respecto de O, esto es respecto del centro de masa. Bien. Esta cantidad todavía se puede escribir masa por velocidad del centro de masa para el sistema es la cantidad de movimiento P mayúscula del sistema. Entonces esto es RO, que es la posición del centro de masa respecto del punto O, por la cantidad de movimiento lineal del sistema, más la cantidad el momento angular o cantidad de momento angular del sistema respecto del centro de masa. Esta separación en dos términos muy limpios y muy interpretables es importante, es muy importante. A esta parte se la llama momento angular orbital. Y vamos a pensarlo un poquito. Orbital pensando en órbita y viene de la astronomía. Esto, si tapo acá, posición por cantidad de movimiento, tiene la forma de la definición de cantidad de movimiento angular o momento angular de una partícula. Posición por cantidad de movimiento. O posición por velocidad por masa. ¿De qué? Del sistema. Es otro momento importante donde vemos que una parte del sistema se porta como una partícula. Esto es como una partícula de masa m en el lugar que está el centro de masa con la velocidad con que se mueve el centro de masa. Es el momento angular del conjunto. Las partículas por ahí giran entre sí, pero además viajan. Bueno, no me importa cómo giran entre sí, miro el centro de masa y lo miro como viaja. Bueno, el viaje del centro de masa es una cantidad de movimiento angular. Una cantidad de un aspecto rotacional del movimiento del sistema asociado a cómo se mueve el centro de masa. Se debe al movimiento del centro de masa. Dicho de otra manera, registra el movimiento del centro de masa. Y nada más. ¿Por qué? Porque está la otra parte separada. Esta separación fue muy eficiente. Esta parte es interna. ¿Por qué? Está armada con lo que se ve cuando me subo al centro de masa. Con la posición que veo y la velocidad que veo si me subo acá, a la crucecita roja. Todo esto es el momento angular interno. O momento angular respecto del centro de masa. Entonces, bueno, por un lado, cuando se sienten a calcular esto, a hacer la práctica, esta parte es como una partícula. La ubican, su masa, su posición, su velocidad, producto vectorial, salió. Y esta parte es como trabajar con el sistema, pero pasándose al sistema de referencia rojo, al del centro de masa. Entonces, para armar esta parte, primero me ubico al centro de masa, me ubico a este sistema, y me pregunto cómo se ven las cosas desde ahí. Hago las fórmulas de traducción de posiciones y velocidades tal cual se ven desde ahí, del centro de masa, y hago la cuenta de momento angular. O sea, la suma de masa por R por B, como corresponde, es la forma de momento angular. Y esta parte, entonces, registra el movimiento del centro de masa, y esta parte registra el movimiento de las partes respecto al centro de masa. De las partículas vistas del centro de masa. Y la separación es muy eficiente, insisto. Ejemplo, para que nos quede un dibujito en la cabeza, podría ser un sistema de dos partículas, el sistema de Tierra y Luna. Visto desde un sistema inercial, que pongo acá afuera. ¿Dónde ponemos el sistema inercial?
para hacer un movimiento planetario en el Sol. Entonces, el sistema inercial andaría por acá. SI le pongo y marco que acá está el Sol. Y ese es el punto O que vamos a usar. Entonces, miraremos momento angular de las cosas tal cual se las vería desde el Sol. Y las cosas que tengo son el sistema Tierra y Luna. Entonces, dibujar la Tierra un poco más grande que la Luna. Y bueno, Tierra y Luna, ¿cómo se mueven? Nos contaron todo en el colegio. Orbitan como conjunto alrededor del Sol, pero a su vez la Luna da vuelta alrededor de la Tierra. O sea, hay un movimiento relativo entre ellas. Y el centro de masa, lo ubico por acá, más cerca de la Tierra porque es más grande, tiene una posición y una velocidad respecto del, vamos a marcar, respecto del Sol. Este es el RO mayúscula. La velocidad del centro de masa, si estamos en órbita, es lo que se llama velocidad de traslación de la Tierra o del sistema Tierra-Luna. La velocidad de traslación es como viaja alrededor del Sol, ¿no? Y el movimiento, y el sistema tiene un movimiento interno de rotación uno alrededor del otro. No digo la rotación de la Tierra, porque la estoy considerando como un punto y no la veo, como dos puntos. Digo la rotación de la Luna, 28 días, que tarda alrededor del Sol, alrededor de la Tierra. Y si lo miramos más detalle, son la Tierra y la Luna los que están dando vuelta alrededor del centro de masa. Cuando la Luna se pasa para aquel lado del centro de masa, la Tierra se pasa para este. Lo que pasa es que la Tierra es tanto más masiva que la Luna, que el centro de masa está muy cerquita del centro de la Tierra, y pareciera como que desde la Tierra vemos a la Luna dando vuelta. Okay. Bien, entonces, ¿qué sería acá el momento angular orbital? RO por P. RO por masa, Tierra más Luna, por velocidad, que apunta para afuera del pizarrón, en este dibujo. Y tiene que ver con el movimiento de traslación de la Tierra, o del sistema Tierra-Luna, en la órbita planetaria. Orbital. ¿Sí? ¿Y qué sería esta parte? Si me paro en el centro de masa, veo la Tierra y la Luna girando. O sea, se están moviendo, si hago un zoom de esto. Y en el sistema de centro de masa. Centro de masa, con sus ejes. Dibujo la Tierra por acá. Y la Luna por acá. Resulta que esta se mueve para acá y esta se mueve para allá. Y esas son las velocidades prima. Velocidad de la Tierra prima respecto al centro de masa. Velocidad de la Luna prima respecto al centro de masa. Y esto es el movimiento de giro de la Tierra y la Luna alrededor, una alrededor de la otra. Entonces, el momento interno, momento angular interno de este sistema es el de rotación del sistema Tierra-Luna respecto a su centro de masa. Y el momento angular orbital es el movimiento del conjunto respecto del Sol. ¿Sí? Espero que ese dibujito ilustre, porque están las palabras bien a la vista, la idea de órbita sobre todo. Y bueno, y uno puede estudiar la Tierra como si la Luna no existiera, o todo esto como si fuera un punto, porque no entra en detalle del movimiento lunar, y trabaja con esta parte. Y esta la desprecia por ahí. Eso sería ver el conjunto como si fuera una sola partícula. Ahora lo miro con más detalle y veo el movimiento interno, me preocupa describirlo, me acuerdo de agregar esta parte. En general, siempre que vemos una partícula, lo que llamamos partícula, está hecha de muchas partículas. Cuando la llamamos partícula es porque nos interesa nada más que el movimiento del centro de masa. Ignoramos o no vemos o despreciamos o no nos preocupa que esa partícula está formada, lo que llamamos partícula, está formada de verdaderas partículas más chicas que quizás se mueven entre sí. Con esto cerramos un poco quizás las primeras clases. ¿A qué llamamos partícula? Bueno, a un sistema material del cual miramos solamente la posición. Y lo que llamamos posición en aquel momento, más técnicamente, es la posición del centro de masa de ese sistema material, si uno lo quiere ver en detalle como muchas partículas. Bien. Entonces, interesante, importante esta descomposición. Y la cuestión es si la dinámica del momento angular está dada por la derivada de L respecto del tiempo. Y bueno, cuando lo escribo como dos partes, ¿cómo es la derivada de cada parte? Esa cuenta es la que hacemos ahora. Y con eso sí terminamos la teoría general de sistemas y
pasamos a hablar de cuerpos rígidos. Prometo. Prometo. Vamos a dejar entonces esta expresión. La voy a copiar allá arriba de vuelta. Mejor. Cuando uno tiene un sistema de partículas, la cantidad de movimiento del sistema de partículas respecto de un punto de allá afuera es igual a, vamos a poner, la masa del sistema por la posición del centro de masa del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema, más la parte interna, que es el momento angular respecto del centro de masa. Entonces, si uno hace la derivada respecto del tiempo de LO completo, bueno, vamos a acompañar esta descomposición y derivar cada término. ¿Qué da la derivada del primer término? La masa es constante y da la derivada de esto por esto, más esto por la derivada de esto. Pero, ya lo hemos hecho. La derivada de la posición es la velocidad del centro de masa. Y si multiplicamos vectorialmente velocidad por sí misma, nos da 0. Así que el término con la derivada de esto y esto sin derivar, desaparece. Y queda este sin derivar, RO, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es la aceleración del centro de masa. La derivada de la velocidad es la aceleración del centro de masa. ¿Sí? No gasté más pizarrón, pero ustedes tienen que poder hacer esta cuenta. Y tenemos más, bueno, lo que sea la derivada de la cantidad de movimiento interna, la cantidad de movimiento angular interna, respecto al tiempo. Ahora, la aceleración del centro de masa, mejor dicho, la masa por la aceleración, es la suma de fuerzas externas. Así que esto es igual, una quedó ahí, y otra que esto es igual, no sé si hacerlo acá en este corrido o hacer aparte. Voy a hablar de fuerzas. Una cosa es la cinemática y otra cosa es que masa por aceleración es la suma de fuerzas externas. Entonces, quiero hablar de torques externos y de fuerzas externas. Por un lado, esto es igual. Vamos a armarlo así, a ver si me siguen. Un igual vertical. La derivada de la cantidad de momento respecto del tiempo, la hicimos hace un rato, y es la suma. Digo cantidad de movimiento porque me estoy tartamudeando, perdón. La derivada del momento angular respecto del tiempo, vista del punto de afuera, el punto O, es igual a la suma de los torques de fuerzas externas respecto del punto O. Todas las fuerzas externas, sobre todas las partículas. Eso era la derivada de LO respecto del tiempo. Y por otro lado, siguiendo la descomposición, nos está quedando RO, paso la masa para este lado porque es un escalar, no tengo problema, y en lugar de masa por aceleración pongo la suma de fuerzas externas. Estamos repasando toda la materia, porque para un sistema de partículas, masa total por aceleración del centro de masa es la suma de fuerzas externas, donde uno no se fijaba dónde están aplicadas. Si son varias fuerzas, varias partículas y varias fuerzas con distintos puntos de aplicación, vamos a hacer de vuelta el esquema. Vamos a poner azul las partículas. En rojo está el centro de masa. Todo esto es el sistema. Entonces, si hay fuerzas externas actuando una acá, no les pongo índice para no complicar, pero al golpe de vista, una acá, otra acá y otra allá, o sea, sobre distintas partículas, en este resultado, que masa por aceleración es suma de fuerzas externas, no nos importaba el punto de aplicación. No nos importaba para nada el punto de aplicación, ni había aparecido en las cuentas, ¿sí? Entonces tenemos que cuando describimos la parte orbital, la parte que trata el sistema como si fuera una partícula, es como si las fuerzas estuvieran todas aplicadas en el centro de masa. Esto tiene forma de torque, posición por fuerza, pero las fuerzas como si estuvieran aplicadas
en el centro de masa. Más la derivada de la cantidad de movimiento, del momento angular interno respecto al centro de masa, respecto del tiempo. Ahora, voy a desarrollar estos dos lados. Sigamos con los iguales. Y necesito un poquito más de lugar acá. Los torques externos justo borré, pero voy a seguir usando que la posición de respecto al punto O de la partícula iésima es la posición del centro de masa respecto al punto O más R'I. Y estos torques se calculaban, voy a armar todo acá, como la suma sobre las fuerzas externas, que era torque, era posición de la partícula, ROI, vista de afuera, por fuerza, la fuerza externa que corresponda. Y este ROI, no le pongo índice, pero a ver, puede ser una fuerza iésima si está sobre la partícula iésima, sí, ahí va a quedar más lindo. Y si hago eso, lo uso desde acá, para no mentir. Entonces eran F1, F2, F3, son las distintas fuerzas externas. Las llamo I, perdón. Sí, voy a pensar que hay una fuerza sobre cada partícula, y entonces contar I como la partícula 1, 2, 3, es contar la fuerza como la fuerza 1, 2, 3. En los apuntes que les subí, tengo otros índices usados. Me parece que complica seguir los índices. Entonces, esta parte, ROI, la puedo separar en dos. Entonces, voy a trabajar el lado izquierdo. Lo voy a escribir como la suma. Creo que voy a ganar lugar y ustedes me van a seguir. Si reemplazo acá, en lugar de ROI, voy a poner por la fuerza externa más lejos. Así. Y ROI lo reemplazo por la suma. R, posición del centro de masa, más R'I, posición de la partícula respecto al centro de masa. ¿Sí? Y eso es igual. Bueno, lo que tengo acá. Lo voy a copiar tal cual, no necesito trabajarlo. RO, sí, perdón. Voy a sacar la suma afuera. O sea, este RO, que es el mismo para todas las fuerzas, lo puedo distribuir acá adentro, y entonces eso es escribir la suma sobre fuerzas externas de la posición del centro de masa por cada fuerza externa. Eso es. Bueno, y esto sí no lo toco, derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del centro de masa interna respecto al tiempo. Y cuando distribuyo esta suma, me queda este por este, sumado sobre todas las fuerzas externas, o sea, R por F, primero, me queda la suma sobre todas las fuerzas externas de RO por fuerza externa, iésima. Primera flechita, más, segunda flechita, la suma sobre todas las fuerzas externas de los R'I, posición de las partículas o puntos de aplicación de las fuerzas respecto del centro de masa, por las fuerzas externas siempre, nunca, o sea, las externas, las internas ni aparecieron acá, todo fue con fuerzas externas. Y esto es igual, bueno, a lo que decía allá arriba. Suma sobre fuerzas externas de RO por fuerza externa, y vayan mirando qué hay para cancelar. Copié todo y resulta que en esta expresión de torque respecto de O apareció este término, y en esta expresión de RO por fuerzas aparece este término, que son los mismos tal cual. Entonces cancelo porque están en los dos lados, y me queda una relación entre esta cantidad, que resulta ser igual a esta cantidad. O sea, esta cuenta que vengo haciendo
se separaron, como hicimos acá del pizarrón anterior, las partes orbitales que tienen que ver con la posición del centro de masa, acá y acá, y se cancelaron. Y quedaron las partes internas. Estos son los torques internos. No lo dije todavía, lo estamos mirando. R por F es torque. Y el R es la posición del punto de aplicación respecto al centro de masa, porque es prima. Entonces estos son los torques calculados respecto al centro de masa. Y lo que nos quedó es que, bueno, la derivada de la cantidad de movimiento angular interna respecto del tiempo es igual a la suma de torques internos. Suma de torques de fuerzas externas no me gustó, pero quedó grabado, así que mejor lo decimos de vuelta. Esta es la suma de torques de fuerzas externas respecto al centro de masa. Se me patinó cuando dije torques internos, no, nada que ver. Suma de torques de fuerzas externas, pero respecto del centro de masa. O sea, calculados adentro del sistema de partículas. Entonces, ¿qué queda de toda esta cuenta y qué importancia tiene? Borro la derivación. Y lo que queda es que si miramos el L interno, el L respecto al centro de masa, el que se calcula acá con los ejes rojos, desde el centro de masa, resulta que la derivada respecto del tiempo del L calculado, del momento angular, calculado respecto del centro de masa, es igual a la suma sobre todas las fuerzas externas del torque de cada una, le voy a poner prima, o respecto del centro de masa, a ver cómo nos gusta más, torque de la fuerza iésima. Prima es lo mismo que decir respecto del centro de masa. Entonces, por ahí queda mejor así, para recordarlo, porque es momento angular respecto del centro de masa y torques calculados respecto del centro de masa. De las fuerzas externas, eso sí lo quiero guardar acá. Entonces, importante y lindo, medio mágico como quedó. ¿Por qué? Y de golpe digo lindo porque parece como que ya lo sabemos esto, pero no es lo que sabíamos. Vamos a comparar. Si O es un punto fijo en el sistema inercial, es lo que hicimos en las clases anteriores. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, sabemos que la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al punto O respecto del tiempo, la total, vista desde afuera, es igual a la suma sobre las fuerzas externas de los torques de las fuerzas externas respecto al punto O. Pero para trabajar esto necesitábamos un sistema inercial y necesitábamos que esté quieto en el sistema inercial. Lo recuadro con su hipótesis de trabajo, así lo derivamos. ¿Y acá qué apareció recién? Bueno, apareció la misma estructura. Derivada de momento angular respecto del tiempo igual a suma sobre fuerzas externas de torques externos. O sea, que es la misma estructura si trabajamos respecto de un punto O fijo al sistema inercial o si trabajamos respecto del centro de masa. Siendo que el centro de masa en general puede ser acelerado. El sistema del centro de masa no es inercial siempre. Solamente el sistema es aislado y su velocidad es constante, entonces es un sistema inercial. Pero esto vale, como lo acabamos de sacar, respecto del centro de masa para cualquier movimiento del centro de masa. Entonces, esto es importante porque vale, vale respecto del centro de masa, incluso cuando está acelerado, aunque esté acelerado. Aunque la aceleración respecto del centro de masa sea distinta de cero. O sea, vale cuando el centro de masa no sea un sistema inercial, que es más fácil, casi que es lo mismo, pero también vale cuando el centro de masa no es un sistema inercial. Entonces, para el movimiento general de un sistema de partículas, eventualmente acelerado, algo que se va con un conjunto de cosas cayéndose, todo con la aceleración de la gravedad, me paro en el centro de masa. Es un sistema no inercial, pero desde ahí, aunque sea no inercial, puedo trabajar
la fórmula básica esta de la rotación. Bueno, ¿cómo? Igualito que si fuera un sistema inercial. Eso es lo que digo que es medio mágico. Y está muy bueno. Porque desde el centro de masa, siempre podemos trabajar que la derivada de cantidad de un momento angular respecto al tiempo es la suma de los torques. ¿Sí? Desde afuera tiene que ser visto por un observador fijo en el sistema inercial. Desde adentro no hace falta que sea inercial. ¿Sí? Ahí está el mensaje de la importancia de esto. Y en la práctica está lindo porque las cuentas son iguales. No te vas a hacer un esfuerzo extra para trabajar en el centro de masa. Me subo al centro de masa, pongo las velocidades, pongo las posiciones, primas, y esto vale. Bien. Ahí estamos con la teoría completa. Menos de una hora. Esperaba tardar menos, pero espero que haya salido prolijo. Hacemos el recreo ahora, porque enseguida empezamos con cuerpo rígido. Y si hay preguntas, por supuesto, estamos conversando.